Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están, chicos? Felizmente que ya termina y ya va a ser virtual, no va a ser presencial ya los nuevos ciclos, ¿no? Para que ustedes no tengan estos percances. Bien, chicos, vamos a comenzar con el último tema. Quiero que ustedes tengan cuidado y les comento, esta parte también es bien teórica. Tienen que aprender muchas cosas, ¿ya? Cualquier duda, siempre consultando, chicos. Listo. Entonces compartimos. Acá está. Bien. A ver, les comento, chicos, para que haya mayor calidad de salud, ¿ya? Nosotros ahora vamos a estudiar la electrodinámica, chicos, que es una parte de la física que estudia las cargas eléctricas en movimiento gracias a una diferencia potencial que permite eso, ¿de acuerdo? Que va a fluir de la parte de menos potencial a la parte de más potencial. Pero ustedes saben que los que van a permitir eso, listo. Mira, entonces tú sabes que los que permiten que pase todo eso son los electrones libres, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué cosa es la corriente eléctrica? Es el flujo de portadores de carga. Electrones, iones positivos e iones negativos que se mueven a través de un conductor debido a causas mecánicas o la existencia de un campo eléctrico originado por una diferencia potencial que circulan a través de un circuito eléctrico. Eso ya ustedes lo conocen, ¿cierto? Claro, excelente. Muy bien, listo. Entonces, es un fenómeno microscópico que consiste en el movimiento orientado de los portadores de cargas que pueden ser electrones libres o iones en el interior de un conductor. Debido al campo eléctrico en el interior del conductor en sus extremos, se establece una diferencia de potencial. Entonces podemos afirmar que para que se manifieste una corriente eléctrica, ¿qué ocurre? En un conductor es necesaria que exista diferencia de potencial. Eso ya habíamos indicado al inicio. ¿De acuerdo? Entonces, si se genera una diferencia potencial, va a empezar a fluir una corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Gracias a los electrones libres o iones. Listo. Entonces, vamos a analizar a un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Empiezo con cuidado, ¿ya? Eso con cuidado. Eso con cuidado. Listo. Ya, miren, chicos, ¿ah? ¿Qué está ocurriendo ahora? Este circuito eléctrico va a tener un generador, un conductor, un receptor, ¿de acuerdo? Entonces, el generador es un dispositivo que mantiene una diferencia potencial constante que transporta la carga desde el potencial más bajo, como habíamos indicado, hacia el potencial más alto, suministrándole energía potencial eléctrica. Son las baterías, las pilas, los generadores, celdas solares, centrales termoeléctricas, entre otros. Mira, eso es lo que hace un generador. ¿De acuerdo? Puede ser una batería o entre otras cosas. Listo. Dos, un conductor.
es el cable o alambre por donde circula la corriente eléctrica. Cuidado con esto. Los conductores metálicos son considerados como arreglos regulares de átomos conformando una red que contiene gran cantidad de electrones libres, que se mueven aleatoriamente cuando hay presencia de un campo eléctrico. O sea, se reordenan y permiten el desplazamiento de esos electrones. ¿De acuerdo? ¿Y quién es el receptor? Es la resistencia de cualquier aparato eléctrico, sea el foco, la plancha o cualquier instrumento o aparato eléctrico, que viene a ser un elemento o un dispositivo que se conecta a un circuito con el propósito de que ofrezca una oposición al paso de la corriente, justamente para permitir su funcionamiento para el beneficio de los usuarios. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, guárdate. Es que es así, este es menos, este es menos, y este es más. De esa manera, sí. Listo. Entonces, vamos a indicar. Cuando nosotros tenemos un generador, lo van a representar, chicos, así. Un palito grande, un palito chiquito. O grande, chiquito, grande, chiquito. Así. ¿De acuerdo? Pero generalmente es un palito grande y un palito chiquito. Ese es el general. Generalmente. Y luego de ahí, él está compuesto por el. Listo, tienes eso. Acá tienes la resistencia. Ya está. Y de ahí tienes el. Tienes el. Ahí ustedes. Esto es tu representación simbólica de tu circuito eléctrico. Siempre fluye del menos más. Y de esta manera es tu corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Una resistencia y ahí tenemos el interruptor. Interruptor. Ya está. ¿De acuerdo? Eso es lo que representamos el circuito. Cada uno de ellos tiene sus propiedades, el conductor, el receptor, la resistencia, en este caso que sería el receptor, y el generador que proporciona una diferencia de potencial constante. Y ahora vamos a analizar qué es la intensidad de corriente eléctrica. Cuidado. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un conductor en cada unidad de tiempo. Entonces, acuérdate, la intensidad es la carga entre el tiempo. La unidad de la intensidad es el amperio, ¿de acuerdo? Y el amperio es coulomb entre segundo. La unidad de tiempo es el segundo. Listo. La intensidad de corriente eléctrica mide la rapidez con la cual se transporta cierta carga por la sección transversal de un conducto. Ya está. Sentido de la corriente eléctrica. ¿Está? Sentido de la corriente eléctrica. Por convención, el sentido de la corriente eléctrica está dado por el sentido, y aquí cuidado, chicos, esta parte es interesante, de la velocidad de los portadores de los iones positivos. ¿De acuerdo? Recuerda que
cuando tenemos un campo eléctrico, ¿se acuerdan que era de más a menos que fluye el electrón? Pero estamos afirmando que eso va a fluir del de menos potencial al de mayor potencial, mira, de menos a más. Entonces, ¿cuál es esa corriente de convención que nosotros estamos indicando? Es el movimiento de portadores de carga negativa. Note que en este caso, mira, aquí, con cuidado, mira, con cuidado, dice, por convención el sentido de la corriente eléctrica está por el sentido de la velocidad de los portadores de los iones positivos. Algunos le llaman los huecos que dejan al movilizarse los electrones. Eso lo vas a analizar los que estudian de repente ingeniería en el curso de circuitos eléctricos y circuitos electrónicos, dependiendo a qué carrera sea, ¿no? Ya está. Entonces, nota que en este caso consideramos que el flujo de portadores de carga controla el movimiento de electrones. Está mencionado, ¿no? Listo. Cuidado con esto, ¿ya? Ahora que ya manejas eso, ¿qué es la FEM? Cuidado. Listo. Ya, mira, entonces la fuerza electromotriz es el potencial eléctrico generado, el potencial eléctrico de un generador o de una fuente. Es la energía por unidad de carga que se requiere para generar la corriente eléctrica que recorre un circuito. Eso es muy importante, ¿no? Ya, profesor, ¿qué significa eso? Atento. Cuando tú tienes un sentido de un circuito eléctrico, por ejemplo, por acá tenemos la señal 20 voltios y aquí está al revés, de repente acá hay una resistencia, acá sigue otra resistencia y aquí al revés. Este 15 voltios, este 13, 5, 50 ohms. Ya está. Entonces, quiero que entiendas lo siguiente. Mira, supuestamente las fuerzas electromotrices de 20 y 15 nos va a determinar el sentido de la corriente, que va a ser de esta manera. ¿No? Así, así. Entonces, cuando yo establezca las leyes de Kirchhoff, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa voy a mencionar? Ahí está. Voy a mencionar. Voy a mencionar lo siguiente. Mira, la suma de las FEM, 20 más 15. ¿Por qué lo sumo? Porque está yendo de menos a más, en el sentido de la corriente, de menos a más. Pero si es contrario, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy restando. Eso será igual a I por R. Eso ya lo vamos a dar después. Este es un I por la resistencia de 5. Y de esa manera calculamos. Pero eso ya lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, hasta ahí no hay problema. Eso es justamente lo que te quiere indicar. Cuando está en contra, la FEM se va
Cuando está en contra, o sea, primero el posible y luego el negativo, se resta. Y cuando está a favor, menos, más, en ese sentido, se suma. ¿De acuerdo? Eso con cuidado. Acuérdate, mira, de aquí dices, ay, profe, entonces el trabajo es igual a E por Q. Cuidado. El trabajo es igual a E, que es voltio. Voltio, diferencia potencial por la carga. Entonces, cuando ustedes quieran hallar el trabajo, simplemente vas a multiplicar la GEM, que es en voltios, por la carga. ¿De acuerdo? Ojo, trabajo sencillo, chicos. Ya, listo. Una vez que has hecho ello, mira, se te viene lo siguiente. Ahora vamos a conocer la ley de Pouliot y la ley de Ohm. La resistencia eléctrica. No todo cuerpo, solamente algunos favorecen la conducción de la corriente eléctrica. Si su resistividad es alta o su resistividad es baja y su conductividad es alta, entonces se dice que no presenta mucha resistencia o es un buen conductor, ¿no? Listo. Entonces, la resistencia eléctrica es la dificultad que ofrece un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Listo. Tenemos ahí, chicos, lo que es la ley de Ohm. Mira, ahí está. La diferencia de potencial es igual a la intensidad por la resistencia. ¿De acuerdo? Grábate como gustes. La idea es que no te olvides de esa relación. ¿De acuerdo? Trabajo es igual a diferencia potencial por carga, eso es de la anterior. ¿Todos? Ya está. Entonces, nuestra ley de Ohm nos dice la resistencia es directamente proporcional a la diferencia potencial e inversamente proporcional a la intensidad de corriente que circula por él. Eso simplemente, ¿de acuerdo? Hasta ahí, todo súper bien. Listo. Ahora, continuemos. Las unidades de la resistencia es el ohm, ohm, ¿de acuerdo? Ohm, ahí la han puesto. Ohm, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, la ohmios, listo. El símbolo, ya sabes, del ohmio, ¿cuál es? Este. Ohmio es el símbolo, voltaje, ¿verdad? Eso con cuidado. Acuérdate de eso porque lo vamos a estar utilizando. Generalmente de esta manera. La diferencia potencial es igual a I por R. De esta manera. Él también. Entonces, si tú te das cuenta, si tú tienes por acá de repente voltaje, por acá intensidad, voltaje, intensidad, siempre su gráfica tendrá que ser desde acá. Listo. Eso no olvides. ¿Listo? Bien, ya lo tienes. Excelente. Ya lo tienes. Excelente. Bien, pero ahora hay que tener cuidado con lo siguiente. Ya eso nos hemos grabado. Va a ser muy importante esto. Ahora tenemos la ley de Pouliot. ¿Verdad? Pouliot. Pouliot. Que dice, la resistencia eléctrica ofrecida por un conductor es directamente proporcional a la longitud que ésta
tiene inversamente proporcional al área de su sección transversal. Para que se vea la igualdad, se le multiplica por la resistividad, que sería la constante. De cada material tiene su resistividad. Entonces, ahora quiero que tengas cuidado con eso. Mira, quiero que tengas cuidado con eso. La resistividad es una característica del material del conductor. Depende de las propiedades del material y de la temperatura. Aumenta con la temperatura. Esto hay que tener cuidado. La resistividad es una característica del material del conductor. Depende de las propiedades del material, de la temperatura. La resistividad aumenta con la temperatura. Eso concluye. Listo. Entonces, ahora quiero que te concentres. ¿Qué va a ocurrir si yo tengo resistencias en serie? Mira, al tener resistencia en serie, él se podrá colocar como un equivalente, y aquí tenemos esto, mira, el equivalente. Acá está la resistencia equivalente. La resistencia equivalente. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el, y listo. Ya tenemos el potencial. Y tenemos eso. ¿Listo? Ya lo tienes. Excelente. Entonces, esta resistencia equivalente simplemente va a representar esas tres resistencias que están en serie y simplemente será la suma de dichas resistencias. Eso quiero que entiendas. ¿Ya? Entonces, si tú tienes tres resistencias en serie, con cuidado, entonces la resistencia equivalente es la suma de dichas resistencias. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay problema. Ya está. Listo. Bien. Listo. Entonces, bacán. Entonces, ya tienen eso. ¿De acuerdo? O sea, podemos, en vez de estar colocando esa otra resistencia, colocamos una resistencia equivalente que es la suma de todas esas resistencias. Y por acá también, recuerda, siempre es de más a menos, lo que circula y por acá pasa más la intensidad de la curva. ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí, todo bien, chicos. Hasta ahí, todo bien. Mira, ahora vamos a tener cuidado, porque aquí el voltaje total o 1, el voltaje total será la suma de los voltajes en cada resistencia que se aplica. De acuerdo a la resistencia, este va a tener una diferencia de potencia. Mira los signos. Más, de ahí intercalar. Esa parte con cuidado. La intensidad es la misma en los tres, porque están en serie, no hay problema. ¿Ya? Y ahora acá se viene lo siguiente. Cuando tienes en paralelo, aquí la intensidad será mayor en aquel que presenta menos resistencia. Eso tienes que entender. ¿De acuerdo? Entonces, si de repente uno tiene 3 ohmios, el otro 2 ohmios y el otro 1 ohmio, la intensidad va a ir más por el que tiene un ohmio. O sea, ahí hay mayor intensidad. Y aquí también se cumplen las leyes de Mira, este I
todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Por eso es que por aquí sale I3 y aquí sale un I y de repente 1 más 2, ¿cierto? Y de aquí, por aquí pasa I sub 2 y por el otro lado. O sea, eso quiero que entiendas. Ley de los nodos y luego ley de Kirchhoff, que también la vamos a ver. ¿Ya? Listo, entonces, acá hay un truco, chicos. El truco te dice lo siguiente. Si es que tú encuentras una resistencia que se encuentra en el mismo potencial, o sea, LSA y LSA, entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta resistencia no está funcionando. Recuerda que para que funcione, para que haya conducción, ¿qué debe pasar? Los potenciales deben ser diferentes. Y aquí también, ¿qué se va a cumplir? Que la diferencia de potencial en todas las resistencias es la misma. Cuidado con eso. Eso ya es evidente, ¿cierto? O sea, la diferencia de potencial es la misma en todas las resistencias. Y la resistencia equivalente, mira, se halla de esta manera. Y esto con cuidado. La resistencia equivalente se dice, se halla 1 entre la resistencia equivalente es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R. Y ya está. Listo. ¿Ya tienes eso? Excelente. Ya tienes eso. Excelente. Y ahora que ya tienes el, vemos que la intensidad total es la suma parcial de esas, pues, de esas intensidades, que es mayor en el que tiene menos resistencia, ya te he dicho. ¿De acuerdo? O sea, eso tienes que indicar. Listo. Ya lo manejamos. Excelente. Ya. Hay un truco cuando ustedes te piden allá la resistencia equivalente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que procurar formar, ya listo. Mira, hasta ahí todo súper bien. Hasta ahí todo súper bien. Y esto con cuidado. ¿Ya? Tú vas a tener, por decir, te piden allá la resistencia equivalente entre A y B, te dice. Y por acá te han dado más cantidad de resistencia, viene por acá otra resistencia, resistencia, viene una resistencia y llega ahí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes tienen así, lo que van a hacer es, este A, cuando no hay resistencia, entonces él también es el punto A, el mismo potencial, él también es el mismo potencial, él también es el mismo potencial. Listo. Y él también es el mismo potencial. Cuando aparece una resistencia, ya esta es otra letra diferente. No lo vas a llamar B, sino C. Él también C, él también C, y ahí nomás está quedando. Y este A pasa aquí a B. Listo. Entonces ustedes tienen que tener cuidado cómo se hizo. Si yo conecto a él, ahí la cosa es B y C. Cuando ahí vas a indicar que C es igual. Pero lo bueno es que no es tan así. ¿De acuerdo? Listo. Ya. Esas son técnicas que vamos a aprender para poder transformar ese conjunto de resistencias en un solo. ¿Vale? O sea, vas a aprender ahí cantidad para transformar esa cosa. Ahora, nuevamente, seguimos enfatizando. La diferencia de potencial es igual a I por R. El trabajo es la FEM por la carga. Eso ya lo hemos dicho. Ahora quiero que veas el efecto de Joule.
Mira lo que nos menciona. La experiencia demuestra que al pasar una corriente por un conductor o resistencia, la temperatura de este aumenta, es decir, se calienta y disipa calor. Por lo tanto, la corriente eléctrica se transforma en otro tipo de energía, como energía lumínica, energía luminosa, energía mecánica, trabajo, etc. ¿Se acuerdan lo que habíamos estado analizando? Ahí está. Entonces, mira, él, ¿qué cosa es? B por I es potencia. Por I. Potencia es trabajo entre tiempo y justamente está cumpliendo eso. Pero lo podemos expresar B por I por I. Eso es el, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Y lo demás es equivalencia a veces a la ley. Diferencia potencial es igual a I por R. Ya está. Y lo que te he dicho, mira, la potencia es B por I. Es la rapidez con que la corriente eléctrica se convierte en otro tipo de energía. Otro tipo de energía. Eso, ten cuidado. Entonces, ahora ya tienes todo. Excelente. Pero quiero que tengas cuidado al momento de analizar, ¿ya? Entonces, por el paso final. Basta mirar. Paso final. Listo. Bien. Entonces, ahora se viene lo siguiente. Ya sabemos que la corriente eléctrica va de menor potencial a mayor potencial. O sea, sigue el sentido contrario del flujo de electrones. ¿Se acuerdan? Listo. Tenemos un generador que proporciona una diferencia potencial constante, el cual va a circular, va a generar un flujo de corriente en el tiempo que se va a llamar intensidad, el cual va a pasar por los conductores. ¿De acuerdo? Para finalmente concluir en un receptor funcionamiento de este. Puede ser un foco, un licuador, lo que quieran mencionar. Su representación está al costado como se hizo. Listo. Entonces, la intensidad es la carga por unidad de tiempo. Y la unidad de la intensidad es el amperio, que es Coulomb entre segundo. Eso ya es grabado. El sentido de la corriente, ya te dije, por convención, el sentido de la corriente está dada por el sentido de la velocidad de los portadores de los iones positivos. Convencionalmente, el sentido de la corriente eléctrica es contrario al movimiento de los portadores de la carga negativa. Recuerda que los que se mueven, el sentido correcto es contrario al que nosotros asumimos. ¿De acuerdo? Hasta ahí, todo bien. La fuerza electromotriz es el trabajo por la carga, o simplemente el trabajo es la diferencia potencial por la carga, ¿de acuerdo? O E por Q. Y la resistencia va a ser guiado por la ley de Ohm, la diferencia potencial es I por R, y la ley de Pouliot, la resistencia es Rho L entre A. ¿Cómo se establece el circuito en serie y en paralelo? Eso con cuidado.
Cuidado. Listo. ¿Qué pasa con cada una de sus propiedades? Igualito en paralelo, el efecto Joule. Recuerda que el trabajo también es la potencia por el tiempo. BI por T. Y la potencia es B por I o sus equivalentes mediante la ley. Listo. Ahora, mira, comenzamos. Tienes, ¿qué cosa? Hago una consulta. Ya, no me... Tienes 2 minutos para hacer eso, ya. Tú puedes. Ya, listo, chicos. Ahora sí, esta parte quiero que entiendas. Mira, las FEM ideales no tienen una resistencia. En cambio, esta batería tiene una resistencia porque son reales. Y eso es lo correcto. ¿De acuerdo? Pero, o sea, ¿cómo así? No, fácil. O sea, tú vas a tener esto. Mira, aquí coloco la resolución. Ahí está. Te dicen que una batería tiene una resistencia. Entonces tengo por acá una batería, una pequeña resistencia, y de ahí viene la batería propiamente dicho. O sea, viene esto. Ya listo. Mira, viene él, por acá viene él, por acá viene él. Y aparte te dicen que si conectamos un poco una resistencia, ya acá viene. Ahí está. El sí con cuidado de cuánto es.
Este es el breve. Y acá quiero que entiendas cómo es esto. La batería es todo esto. Ya. Pero, mira, un ohmio y 11 ohmios, 12 voltios. Te dice, mira, una batería tiene una resistencia de 1 y una fuerza de 12 voltios. Si conectamos un poco con una resistencia de 11 ohmios, determina el voltaje entre los terminales de la batería. O sea, te están pidiendo el voltaje en A y el voltaje en B. Ahí está. A ver, esta parte con cuidado. Esta parte con cuidado. ¿Cómo vas a hacer esto? Te piden voltaje en A, voltaje en B. Entonces, primero, tú sabes que la corriente, ¿cómo va a fluir? Eso ya les he explicado. Te dicen, va a ir de más hasta de menos. Entonces, la corriente fluye en este sentido. Estos chicos, con cuidado. Ahí está la corriente. Entonces, aquí vamos a establecer las leyes de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Esa parte quiero que tú tengas cuidado al momento de analizar. ¿De acuerdo? Esa parte, como siempre, con cuidado al momento de analizarlo. La primera ley la primera ley de Kirchhoff sería la de nodos o de corriente, el cual te dice cuando tienes un punto, la suma de corrientes que ingresan es igual a la suma de corrientes que salen. Cuando tienes, a ver, acá no muy bien, ¿qué dice? Claro, es una convención pequeña, es una convención que se establece, ¿de acuerdo? O sea, eso siempre lo vas a tener en cuenta cuando tienes una fuente, ¿de acuerdo? Tanto en una pila, y de ahí lo vas a ver también cuando tienes un voltímetro y un amperímetro, ¿de acuerdo? Van a tener ya otra disposición esa resistencia. Listo. Entonces, la manera, como siempre, vas a colocar en la parte anterior a la diferencia de potencia. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Ella había hablado de la primera ley. Claro, la primera ley o la ley de nodo, mira, te dice así. Si por acá viene una intensidad 1 y por acá hay y 1 y 2 y 3. ¿Qué cosa se indica? Que la intensidad es igual a I1 más I2 más I3. Lo que entra es igual a lo que sale, ¿de acuerdo? O sea, todas las intensidades que están dando por este punto, por eso es un nodo, la ley de nodos o de corrientes, ¿de acuerdo? Listo. Y la segunda ley de mallas o de voltaje, mira la segunda ley. ¿Qué cosa te dice? Te dice así, mira, viene por acá. Esta es la primera. Ahí está. La primera es o corriente. Y
la segunda, la ley de mallas. Mallas o de voltaje. Yo te digo, la explicación de eso fue un semestre, o sea, en la carrera que uno estudió, te explican circuitos uno, circuitos 2, y ahí analizas con detalles, ¿no? Y aparte tienes tus laboratorios que te hacen analizar todo eso. Mira, entonces, la segunda ley de Kirchhoff, o la segunda ley de Kirchhoff, que es de mallas, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa nos dice? Vamos a tener circuitos, ¿no? Resistencias, ¿no? Resistencia. Luego de ahí sigue la resistencia, con cuidado. Continúa estas resistencias y acá está, ¿ves? Listo, ahí lo tenemos. Ya mira, tienes de repente a el E1, E2, E3. Entonces, vamos a suponer que la intensidad está siendo en él porque los mayores voltajes tienen esa forma. El de repente que sea 15 voltios, el que sea 9 voltios y el que sea 7 voltios. Ya está. Entonces, ¿qué te dice la segunda ley de Mayas? Te dice que la suma de los FEM, cuando está en el sentido de menos a más, esto es positivo, ya habíamos explicado eso. Menos más sigue siendo positivo, más 9. Y si es más, menos, eso es negativo, menos 7, eso es igual a la intensidad por la resistencia, el que sea R1, R2, R3. Entonces, eso va a ser igual a I por R1 más I por R2 más I por R. Ya está, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a aplicar en este caso, chicos, nuestra segunda ley, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas? Mira, el sentido ya lo tenemos. ¿Cuántas FEM tenemos? Solamente una. Entonces dices 12 es igual. I por 1 más 11 por I. Ya está. Finalmente tienes 12I igual a 12 voltios. Por lo tanto, la intensidad es 1 amperio. Ya está, 1 amperio. Ya, profe, pero ¿y ahora cómo hallo la diferencia potencial de esos extremos? Fácil, ¿te acuerdas? Velocidad de A, mira, tienes ahí, mira. Esta diferencia potencial es la misma que esta diferencia potencial. Entonces, esa diferencia potencial entre los extremos, te piden, de frente decimos, te piden, ahí está, ¿qué cosa? Te piden esto. Con cuidado, dices así, ¿no? Allá esa diferencia potencial entre los extremos B y A va a ser igual a la intensidad por la resistencia. 1 por 11, respuesta 11 voltios. Ya está, ya está. ¿Ya lo tienes? Excelente. Listo, chicos. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Sí? La convención ya lo tienes de lo que es una batería. Una batería real es esta.
una batería ideal, su resistencia es nula, entonces ahí sí es constante. Eso hay que tener cuidado. Bueno, chicos, para seguir avanzando, ¿sí? Ya, listo. Ahora tienes al toque. Un minuto nomás te doy para esto. ¿Eh? Un minuto. Tú mismo eres. Excelente, excelente. Bien. Puedes, ¿no? Excelente. Ya, mira, chicos, se supone que ya ustedes se han grabado la ley de Ohm, ¿cierto? Nuestra ley de Ohm que nos decía que la diferencia potencial es igual a I por R. Aquí voy a colocar, ¿eh? A resolución. Ya, listo. Por lo tanto, esa resistencia es la diferencia potencial entre la intensidad. Si te estás dando cuenta, dice, mira, según la ley de Ohm, para algunos materiales la intensidad de la corriente eléctrica es proporcional al voltaje aplicado. Si un estudiante de ingeniería realiza una toma de datos que se muestra en la siguiente tabla, determine la intensidad de la corriente eléctrica que debería obtener para un voltaje de 12 voltios. Listo. Entonces, si tú te das cuenta, 5 es a 2, como 10 es a 4, todos son proporcionales, chicos. Entonces, ¿qué cosa necesito? 12 es a X. Comparo estos dos, porque son los más reducidos, ¿cierto? Entonces, tu X será 12 por 2 entre 5. Que multiplico por otro numerito, por conveniencia, por 2 y por 2. Al multiplicar, ¿cuánto tienes ahí? Arriba 48 y abajo 10. Al dividir, 4.8. Simplemente amperes, ¿cierto? ¿Ya lo tienes? Excelente. Muy bien, con su compañero que indicó la respuesta. Excelente. Mira, trabajo sencillo. ¿Ya lo tienes? Excelente. Ahora, como ya has hecho tu captura, seguimos avanzando. Sí, hiciste tu captura, me indicas, me confirmas para poder seguir avanzando en el otro problema. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Excelente. Tienes tus 2 minutos para hacer eso.
Y a ver. Oh. Oh. A ver, vamos a ver. Aquí hay que tener cuidado, chicos, por lo que nos están hablando. Mira, dice, un conductor de forma cilíndrica tiene una resistencia de 5 ohms. Profesor, ¿qué es eso? A ver, miren cómo lo vamos a analizar y de ahí vamos a ver lo siguiente. Mira, acá está. Resolución. Ahí está, mira. Resolución. ¿Ya lo tienes? Excelente. Ahí está. Resolución. Dice, un conductor. Vamos a suponer que tenemos nuestro conductor en forma cilíndrica. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y tiene una longitud. No sé cuánta. Mucho. Ya está. Miren, ¿no? Dice, un conductor de forma cilíndrica tiene una resistencia eléctrica de 5 ohms. ¿Se acuerdan de la ley de Pouliot, donde te decía que la resistencia es igual a ρ por L entre A? Y justamente acá entendamos lo que L es L. Listo. Y esto que estoy colocándolo por acá, sí, esta es la área. ¿De acuerdo? Y te dicen que es sometido a un proceso de trefilado. Chicos, ¿qué es el trefilado? ¿Alguien sabe qué es el trefilado? Es un proceso que se utiliza para poder alargar a un conductor, ¿de acuerdo? Entonces se va a alargar ese conductor, de esa manera su longitud va a crecer, ¿de acuerdo? Ahora, mira, ¿qué va a pasar? El nuevo conductor, de hecho que si ha sido sometido a un trefilado, ¿qué va a pasar? Ya, y aquí hay que tener cuidado. Va a ser bien pequeño, pero va a tener esta consistencia. Este, mira, ahí está. Ahí está. Ya está. Entonces, la longitud de este, ¿cuánto ha resultado? Ya, mira, ahora sí, viene lo terrible. 20L. Ya está. De hecho que si se ha estirado 20L, ¿qué está pasando? Su área de la sección transversal se habrá reducido. No se sabe si será 10%, ¿de acuerdo? Al 10%, o sea, sería A sobre 10.
Eso es relativo. Ahí te tienen que dar ese dato, ¿no? Te dicen, sabiendo que este se ha reducido a la mitad de su área normal, ¿de acuerdo? Pero, y para eso nos apoyamos de la ley de Pouliot. La longitud se aumentó, la resistencia también va a aumentar, ¿perdón? Si el área disminuye, la resistencia aumenta. Eso ya lo conocemos. Pero hay que tener cuidado. Vamos a suponer que ese área se ha reducido a la mitad. O sea que este área, poniendo, este es a medios, estoy suponiendo que se ha reducido un 50%. Pero de hecho que debe de ser más por la longitud que este ha alcanzado. No me han dado ese dato, chicos. Dice, en el cual se estira al conductor hasta 20 veces su longitud inicial, y ahí falta el otro dato. Hasta de repente se reducirá 20 veces también su área. Puede ser, ¿no, chicos? Puede ser que sea directamente, ¿cierto? Ya, listo. O sea, ahí, con cuidado, vas a generar eso, ¿no? Entonces, si se reduce 20 veces, ya la cosa cambia, pues. La cosa cambia, ¿no? Ya listo. ¿Por qué? Ya, si fuera 20 veces, ya eso es relativo, eso te lo tienen que dar como dato, ¿ya? O sea, no se hagan problema. Y ahora, gracias a la ley de Ohm, nosotros sabemos que la diferencia potencial es igual a I por R. Entonces, 220 voltios, la intensidad es lo que quiero, y la resistencia, y acá se viene. Está, mirando. Ya, ahí está. Sería eso. Por él, ¿qué va a pasar? La resistencia va a cambiar. Entonces, tú dices, mañana, profe, ¿qué va a ocurrir? Fácil. R es la nueva resistencia, es rho, la longitud 20L, entre la mitad o la 20ª parte. Ya está. 40 veces rho L. Ya está. Esto era R, ¿cierto? 5 por 40 sería 200. Esto es 200. Y si es que nosotros habíamos dicho que eso de repente era 20 veces se ha reducido, estamos suponiendo, porque esto te lo van a dar de dato, es 1 entre 300, ahí está, 400, aquí con cuidado, sería el otro 20, ¿no? Ahí está, 20, 400. 400 por 5, 12 millones, ¿no? Ahí está. Entonces, si tú lo divides, ahí sí sería 220 entre 2000. Chao. 30, 11, 11 entre 100 y a 0.11. Pero cuidado, chicos, este dato te lo tienen que dar. Si no, no vas a poder establecer. Ojo, eso es un supuesto porque nos está faltando ese dato. Chicos, o debe haber alguna tabla cuando realices el trefilado. Listo. Pasamos al siguiente problema. Ya tú mismo eres
Justo ahí viene lo que te había hablado, ¿ya? Te expliqué un poco, ahora tú vas a ver, a ver. Presión. Ya, listo. Mismo eres, tienes 2 minutos para hacer eso, ¿ya? Empieza. ¿Sí? Ahora vamos a ver. ¿Cuánto fue la respuesta? Excelente. Bien, chicos. Ahora vamos a analizar eso, ¿ya? Mira, lo que te había mencionado. Si él es A, ya te dije que él es A, él es B, él es B, él es C, porque va a cambiar de potencial, pues, porque hay una resistencia por medio. Como aquí no hay resistencia, él es C y él es C. Por lo tanto, si están al mismo potencial, esa resistencia no está trabajando. ¿De acuerdo? Claro, pues, como dice su compañero, y así es, se cortocircuita, ¿cierto? Listo. Entonces, tú solamente, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar así, mira, colocas aquí
el punto A, así lo haces, dices punto A, jalas, con paciencia, siempre con paciencia, chicos. Este es el punto A, y por acá el punto B, listo. Y vas a colocar el punto C por acá, listo. Dices, ahora con paciencia, indicas, él también es A, él también es B. Solamente lo estoy jalando para que sea interesante, ¿no? Dices, colocamos y vamos tachando, ¿ya? Dices, ponemos check. Entre A y B hay una resistencia de 8 ohms. Entre A y B. Como A y B se encuentra por acá, allá, colocamos A y B. Ahí está, miren. Aquí está la resistencia de 8 ohms. Ahí está, ahí. Listo. 8 ohms. Luego de ahí, mira la única que aparece. Luego entre A y C, ojo, hay dos resistencias de 6. Eso lo voy a colocar moradito, ¿ya? Entre A y C hay dos resistencias. Ahí está. De 6. Ahí está. De 6 ohms. Aquí, con cuidado. De 6 ohms. Y otra resistencia también de 6 ohms. Ahí está, miren. Ahí está, en paralelo. Con eso ya tengo él y ya tengo. Ya listo. Entre C y B, ahí se encuentra otra resistencia. Entre C y B, ahí lo tenemos. Entre C y B, ¿quién se encuentra? Una resistencia de 5 ohms. Ya está. Listo, chicos. No olvidar que él es de 6 ohms. Ya está. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente, y esto con cuidado. Mira, esto con cuidado. ¿Qué cosa nos dice? Si tenemos en paralelo, así mira, en paralelo, no sé cuántas resistencias, pero en paralelo. Del mismo valor a R, R. Por acá viene R, por acá viene R, puntos suspensivos. Listo. Acá hay N resistencias. Acuérdate de esto. ¿El a qué será equivalente a colocar una sola resistencia? Esa resistencia será, mira, directo a que no hagas nada, siempre y cuando tengan el mismo valor de la resistencia. Su resistencia equivalente va a ser la resistencia entre el número de resistencias, nada más. ¿De acuerdo? Eso lo hayas con la formulita, ¿te acuerdas que 1 entre la resistencia equivalente es 1 entre R más 1 entre R más 1 entre R? ¿Cuántas hay aquí? Hay n resistencias, entonces como son homogéneas, n entre R, de ahí lo inviertes y te sale lo que estábamos esperando. Es el caso, mira, si te das cuenta los dos son 6, 6. Por lo tanto, ¿cuál era el truco? Dice, ya, por lo tanto, profesor, él se transforma a 3. 6 entre 2, 3. 3 ohms. 3 ohms. Ya está. Luego de ahí, al costado te está apareciendo otra de
5 ohmios. Y por acá, ya está, 8 ohmios. ¿Y qué habíamos dicho? Que cuando las resistencias estaban en serie, simplemente se colocaba una resistencia equivalente, que es la suma, que es 5 más 3, 8 ohmios. Y nuevamente aparece la propiedad, ya te he dicho, cuando están en paralelos y tienen el mismo valor, su resistencia equivalente es la mitad solamente R entre el número de resistencias, la mitad, y eso justamente es 4. Ya está. Chicos, ¿entendieron eso? ¿Sí? ¿Sí? Indican para, ya les he dado una formulita que cuando son paralelas y tienen el mismo valor, de frente su resistencia equivalente es R. Excelente. Si lo han entendido, muy bien, chicos. Muy bien. Listo. Sigamos avanzando. Tú mismo eres. Ya has hecho la captura, ¿no? ¿Ya has hecho la captura? Excelente. Muy bien, Denny. Ahora, ustedes mismos son acá, chicos. Sí se puede. Excelente. Vamos a ver la respuesta. A 2 ohmios. Listo. Vamos a ver ya. Lo que te había mencionado, ¿se acuerdan, chicos? Él es A, él es B, él sigue siendo B, él es C, él también es C. Entonces, ya sabes qué hacer. Colocas tu resistencia en A, que él también es A, en B, ahí está, en B, él es B, y una en C, ahí está, C. Dices, y vas tachando, ¿ah? O sea, cuando ya vas a colocar, vas tachando. Entre A y B, 4 ohmios. Entre A y B, acá está, miren. Entre A y B, ok, muy pegadito lo haría. ¿No? De otro color moradito. Ahí está, entre A y B.
Y este. Este. 4 ohmios. 4 ohmios. Listo. ¿Qué hay más? Entre A y C, 2 ohmios. Ya está. Un ratito, a ver. Ya listo. Entre A y C tenemos ahí la resistencia de 2 ohmios. Ahí está, chicos, ¿ves? 2 ohmios. Listo. Tachamos lo que ya hemos acomodado. Entre B y C hay 3 resistencias de 6 ohmios. Mira, cuidado con eso. Están en paralelo. Date cuenta. Allá, profe, eso es fácil, porque ya nos has enseñado la técnica. Claro, chicos. Solamente, pero ya saben la expresión general, la condición diferente no vas a estar, entiendo, o sea, algo que se hace un bravo, ¿no? Ahí está. 6, 6, 6. El 6 entre 3, 2. Ya está. Por lo tanto, acá está A, acá está PAC, 2 ohmios. Él también se transformó en 2 ohmios. Y tenemos por la parte de abajo otro que es 4 ohmios. Este era 4 ohmios. Listo. 4 ohmios. Bien, ya lo tienes. Excelente. Como estos están en serie, por lo tanto lo vas a sumar de manera directa. Tienes ahí a 4 ohmios y ya lo tienes aquí 4 ohmios. También esto es B. Por lo tanto, el equivalente, ¿quién es? La mitad, pues. Eso era en caso de que sean iguales, chicos. O sea, no voy a generalizar eso, cuidado. Entonces, la mitad es 4 entre 2, 2 ohmios. Él es 2 ohmios. Aquí lo voy a colocar bien. No se nota la distancia. La resistencia equivalente es 2 ohmios. Mira el trabajo. ¿Terrible? No, está sencillo. Listo. Como ya has hecho tu apunte, ¿sí? ¿Todo bien? O sea, ¿cómo he trasladado? Eso quiero que lo vean, ¿ya? No es nada del otro. La clave es colocar cuando pasa la resistencia, cuando hay una resistencia y una diferencia potencial, entonces, ¡pac!, le colocas otro litro. Pero si está libre, ¿y cuándo se hace cortocircuito? Cuando tienen el mismo potencial, ¡pac!, y automáticamente funciona, como en el caso anterior. Bien, ya lo tienes. Excelente, chicos. Ahora concéntrate en eso. Tú puedes. Tienes 2 minutos.
Ya, listo. Vamos a ver la respuesta de su está basando 2 amperios. Dice. Vamos a ver. Miren, chicos, nosotros representamos acá una resistencia R1 y la otra una resistencia R2. Es obvio, ¿cierto? Ya. Entonces dice, cuando el cable se conecta al punto A, la varía conductora uniforme pasa una corriente de 6 amperios. Entonces tú dices, ah, ya, profesor, yo sé por mi ley de Ohm la diferencia de potenciales I por R. Entonces, 12 voltios será intensidad, que es, dicen, pasa 6 por R. Finalmente, tu resistencia simplemente es 2 ohms. Listo. L es 2 ohms. ¿No? Luego de ahí, acá, con cuidado, luego de ahí, ¿qué más nos dicen? Resolución. Luego de ahí se va a conectar a B. Si se conecta a B, nosotros vamos a tener lo siguiente. Recuerda que este es por la ley de Pouliot, Rho L entre A. Ahora tu nueva resistencia, mira, tu nueva resistencia simplemente, ¿cuánto es? 3L Rho 3L entre A. O sea, 3 veces Rho L entre A. Pero tú sabías que esta resistencia era 2 y 3 por 2 es 6 ohms. O sea, si es que está conectado en B, esa resistencia será 6 ohms. Entonces tú dices, vaya, profe, si es que está conectado en el B, ahí está 3L, ahí lo tenemos, ahí está el A y acá está el B. Entonces, acá tenemos, ahí está, 12 voltios. Por la ley de Ohm, diferencia de potenciales I por R. 12, la intensidad de lo que quiero, la resistencia es 6. Y como dijo su compañero, la intensidad será 12 entre 6. Entonces la intensidad es 2. Listo. Ojo, mira la forma. Terrible, súper fácil. Ya lo tienes, excelente. Ahora sí, tómale captura. Ya lo hiciste, indícame para pasar al siguiente problema. Excelente. Bien, ahora tienes tus 2 minutos, ¿ya? Tus 2 minutos. Ah, tú mismo eres. Empieza.
Y a ver, y hay respuesta. Oh, a ver, vamos a ver ya. Lo que te había dicho, vas a hacer con cuidado. La letra, como siempre, pa, azulita, ahí está. L es B, L es B, L es A, L es C, L es D y L es B. Ya está. Ahora tenemos, mira cuántas letras. A, C, D, B. Uy, uy, uy. O sea, hay en algunos que ya, ya no es necesario complicarte, ¿ya? Entonces tenemos aquí A, C, D, B. Ya está. Mira, entre A y C hay dos resistencias, de 4 y de 12. Ya está. Mira, ahí está. Lo colocamos. Están en paralelo, ¿no? Pa, 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 4 ohms. Y el otro 12 ohms. Listo. Ya cancelé las dos. Entre C y D hay una resistencia de 3 ohms. 3 ohms. Ya está. Él lo puedo representar por una de 8 ohms, porque es en serie, ¿cierto? Entonces, entre D y B hay una resistencia de 8 ohms. Ya está, 8 ohms. Entre B y D hay otra resistencia, qué chévere, de 6 ohms. Ya está. Entre D y B hay otra resistencia de 3 ohms. Ya está ahí. Listo. Entonces comienza. Y se puso a llorar como eso. Paciencia, pues, chicos. Mira, es 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R. Chinito feliz, luego inviertes la resistencia equivalente es R1 por R2 entre R1. Ya está. Entonces, para eso aplico el 4 por 12 entre 4 más 12. Ahí está. 48 entre 16, 3. Ya está. O sea, en vez de colocar ese, ¿ok? En vez de colocar, ¿qué pasó? En vez de colocar eso, estoy colocando aquí 3 ohms. 3 ohms. Como el otro, no hay problema, está en serie. Acá también 3 ohms. Chévere. Acá viene el problema. Ahí sí ya terminas. Dices, la resistencia equivalente cuando hay 3 es lo mismo 1 entre 6 más 1 entre 3 más 1 entre 8. Con paciencia lo hago eso y ya lo tienes, ¿no? Por 2, ahí tienes 3 sextos más un octavo, simplificas un medio más un octavo por 4, tienes 5 octavos, 5 octavos, no lo coloco bien, ahí está, 1 entre resistencia equivalente 5 octavos, la resistencia equivalente es 8 quintos. 8 quintos. Ya está bien. Operas, como es en serie sumar 6 por 5, 38 quintos.
es la resistencia equivalente. Pero lo multiplicas por 2 y él se convierte en 76 décimos ohmios, que es 7.6. Ahí está la resistencia equivalente. Bien, chicos, ahí nos estamos quedando. Como siempre, con cuidado, sigue estudiando, que no te falta nada, el 24 es el examen. Ya, hasta luego, chicos, cuídense y a seguir avanzando. Continuamos el viernes. Buenas noches, chicos. Buenas noches.